Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el señor Raimundo Tello Torres, exfutbolista profesional, director técnico y analista deportivo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nat. Pues bueno, agradecido aquí de la entrevista y para mí es siempre muy grato poder compartir un poquito de mi experiencia y bueno, aquí vamos a hablar de fútbol y de otras cosas, ¿no? Muchas cosas. Muy bien. Leí por ahí que usted es exfutbolista profesional, que participó en el Club León, en otros como los Alebrijes de Oaxaca, Dorados de Sinaloa. ¿Qué me puede compartir de su experiencia en cuestión a diferencia de clubes? Pues bueno, mi experiencia al final de cuentas yo creo que era el sueño que yo tenía de niño, o bueno, cuando empecé a tener el gusto por el fútbol. Yo lo único que pensaba era en ser algún día futbolista profesional, ¿no? Me tocaba verlos en la televisión y tenía como ilusión poderlo hacer yo. Entonces, a la edad de 5 años empezó mi gusto por el fútbol, lo recuerdo perfectamente, y tuve una formación en Guanajuato Capital, que es mi lugar de nacimiento, en una escuela de fútbol que se llama Amigos del Balón. A los 14 años pues, es donde yo hago mi primera prueba para pertenecer a un equipo de tercera división profesional, que era el Atlético ECA, y ahí es donde empiezo mi camino. Después de ahí, en segunda división, me voy al Club León, estoy en primera A con el Club León, y después de ahí me voy a primera división a cumplir mi sueño de jugar en primera división con el Atlante. Después de jugar en Atlante tuve un paso por Dorados de Sinaloa, por Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Alacranes de Durango, Venados de Mérida y Alebrijes de Oaxaca. Fueron prácticamente mi carrera, estuvo más, o la mayor parte de mi carrera fue en el ascenso. En primera división estuve únicamente en 2 etapas. Entonces prácticamente mi andar futbolístico, al final pude lograr mi sueño, pero la mayor parte fue en el fútbol de ascenso, ¿no? Muy bien. Ahora que nos cuenta acerca de su sueño de niño, ¿qué era lo más difícil de ser el niño que pues quería ser el futbolista de su colonia, de su escuela, de su casa? Pues yo creo que la mayor complicación que yo veía en ese tiempo era el poder tener los recursos para poder yo ir a alcanzar mi sueño, ¿no? Al final de cuentas, como no tenía yo esa oportunidad o esa posibilidad en mi lugar de nacimiento, tuve que salir a una ciudad, bueno, que es cercana como León, pero que al final de cuentas implicaba hacer un gasto, implicaba cambiar de lugar de residencia. Entonces afortunadamente pues pude contar con el apoyo de mi mamá, pude contar con el apoyo de mis tíos, de mis tías y de mis abuelos, que yo creo que fueron fundamentales para que yo pudiera cumplir este sueño. La verdad es que yo mucho de lo que o poco que pude lograr se lo debo en gran parte a ellos, porque yo creo que sin ellos no hubiera sido posible el que yo hubiera logrado mi sueño. En dado caso de que no hubiera habido apoyo, ¿qué hubiera sido el señor Raimundo Torres si no hubiera sido Tello Torres? Pues yo creo que sí tenía en mente estudiar. De hecho, como yo creo, no sé si les ha pasado a ustedes, como todos los niños, cuando son chicos que quieren ser policías para agarrar a los malos, pero también me llamaba mucho la atención la arquitectura. Yo decía que iba a ser un arquitecto, entonces quiero pensar que, digo, afortunadamente se me dio el fútbol, pero si no hubiera sido el fútbol, yo creo que me hubiera inclinado por ser un arquitecto, ¿no? Muy bien. Me comentaba que sus abuelitos fueron principal parte de su formación como futbolista. ¿Qué les diría si los tuviera aquí ahorita? Pues agradecer, ¿no? Agradecer, Dios me da sentimiento porque fueron muy importantes para mí, ¿no? Y pues simplemente agradecerles ese esfuerzo que hicieron para que yo pudiera lograr ese sueño, ¿no? Solo palabras de agradecimiento, ¿no? Muy bien, gracias por compartirme esa parte sentimental. ¿Qué sintió el día que le dijeron que lo iban a probar formalmente en un club? Bueno, yo tuve una, una prueba a la edad de, yo creo que debería tener unos 10 11 años, fui al Club Atlas. Ahí no logré quedarme. La verdad, eso yo creo que fue más como una experiencia para saber de qué se trataba, de ver qué tan lejos o tan cerca estaba de tener un lugar en un equipo profesional, ¿no? Ya cuando realizo una prueba directamente en un equipo profesional, pues yo creo que mi ilusión era esa, pasar ese filtro que todos tenemos que pasar para,
para poder lograr ser parte de un equipo. Entonces, yo siempre estuve muy confiado, tenía muy claro que ese era mi objetivo. Yo creo que eso ayudó mucho, facilitó mucho las cosas a que pudiera, cada prueba que tuve, pues poderla superar, como en este caso el ser parte de un equipo profesional, al final lo logré y pude tener ese lugar. Ya después vienen el andar por todas las divisiones del fútbol mexicano y también fue lo mismo. Tenía muy claro que cuando estaba en tercera, después quería pasar a segunda, de segunda a primera A y de primera A primera división. Entonces, digo, siempre fue así porque yo creo que lo tenía muy claro, ¿no? Fíjese, yo no sabía que era primera A y primera. Ya conocí algo nuevo. Muy bien. Ahora, ¿qué sintió? No, ¿cuál fue el primer partido o qué sintió en su primer partido oficial y sobre todo en su primer gol? Bueno, recuerdo en tercera división mi primer gol, que fue, digamos, mi primer gol como profesional. Yo en ese tiempo era el más chico de mi equipo. La mayoría de mis compañeros eran nacidos en el año 1978. Yo soy nacido en 1964, prácticamente me sacaban 6 años. ¿Está joven, oiga? Yo era, yo era el más chico del plantel, entonces eso, ¿qué representaba? Que pues casi siempre fui el último en el que confiaba, ¿no? De hecho, pues me costó mucho trabajo ganarme la confianza del entrenador para que me pudiera meter a jugar un partido. Y pues casualmente el primer partido que me meten de titular, logré meter gol. Fue mi primer gol como profesional, lo hice en el estadio, bueno, el que era el estadio de la Martinica. Ahí fue mi primer gol. Ahora me acuerdo perfectamente porque es un gol muy especial y que quedó marcado para siempre porque fue mi primer gol como profesional. Muy bien. ¿Hubo dedicatoria? Sí, a mi familia, porque pues ellos siempre, te digo, siempre estuvieron ahí, siempre, te digo, no faltó, pues principalmente mi mamá, mis abuelos, mis tías, mis tíos, mi hermano, que siempre estuvieron ahí para, de muchas maneras apoyarme, ¿no? O sea, te digo, económicamente y pues también el apoyo en las tribunas siempre estaba, entonces yo cada que anotaba un gol, pues iba y siempre festejaba con mi familia, ¿no? Ahora, vamos a hablar, no tanto, pero mencionar un poco de los sueldos, porque sé que van variando. ¿Qué hizo, qué sintió, cómo administró su primer sueldo como futbolista profesional? Pues mira, realmente mi primer sueldo, digámoslo así, a lo mejor bueno, lo tuve cuando empecé a jugar en Primera División A. En lo que fue la tercera división y segunda división sí percibía, pero era más que nada como un apoyo, ¿no? Que no era tan, a lo mejor, eh, un, prácticamente te digo, era un apoyo para comidas o para transporte. Y ya teniendo un sueldo en el que sí tenía, bueno, de hecho, lo recibo en León, en Primera A. Yo ya estaba casado, estaba muy joven casado, ya tenía mi hijo, entonces pues prácticamente ya era un sueldo en el que yo podía pues sostener un hogar, una casa y pues prácticamente pues lo destiné a pagar lo que pues se tenía que pagar en cuestión de una casa, ¿no? A mi familia, pues a mi hijo, a mi esposa y pues a lo que se tuviera a las necesidades que había en casa más que nada, ¿no? Muy bien. Ahora, el primer partido, ahora que usted vio como aficionado, ¿qué fue lo que le llamó la atención y lo que despertó en usted algo, una pasión de querer estar ahora dentro de la cancha? Pues fíjate que en mi niñez más bien, tuve la oportunidad de ir muchas veces al estadio como aficionado, pero en esa niñez pues era más como ver un partido de fútbol, ¿no? Ya llegó un momento en el que yo me acuerdo cuando yo ya venía a entrenar aquí en León, que ya estaba en tercera división, me tocaba ir a ver, yo iba caminando a la central y había entrenamiento del primer equipo de León y me metí a ver los entrenamientos. Entonces era ahí donde, cuando ya empecé a ver los partidos de diferente manera, ahí fue donde ya decía yo, yo quiero estar aquí. Fue donde me empezó como que más a entrar esa pues necesidad de estar en un estadio de fútbol, ya no como aficionado, sino ya como jugador. Digo, al final el sueño pues lo tuve desde niño, pero esa sensación me cambió cuando yo empezaba ya a verlo de esa manera, a lo mejor diferente. Muy bien. ¿Qué objeto, sea playera, uniforme, balón, tachones de su infancia, quisiera volver a traer con usted y por qué? Pues a lo mejor un uniforme de mi academia,
porque pues fue ahí donde me formé, desde el día uno hasta que me salí a jugar profesionalmente. Entonces, no me quedé con un recuerdo de ello, pero sí me hubiera gustado a lo mejor haber conservado un uniforme que yo hubiera utilizado o que pude haber utilizado cuando estuve en mi etapa de formación, ¿no? A lo mejor eso sí me hubiera gustado como tenerlo ahí y a lo mejor ponerlo en un cuadro y tenerlo como un bonito recuerdo. Muy bien. Hubo un momento antes de llegar a donde ha llegado en el que estuvo a punto de rendirse, de tirar la toalla, de decir esto no es lo mío. ¿Cómo lo superó? ¿Cómo lo olvidó? ¿Cómo? No, la verdad es que nunca. Yo creo que te digo, siempre tuve muy claro lo que yo quería. Ya cuando estás jugando profesionalmente te das cuenta que pues es luchar tu lugar día a día. Me costó mucho trabajo como para poderlo dejar de un día para otro, ¿no? Entonces yo valoraba mucho lo que me costó, como para decir, ya lo dejo y listo, no pasa nada. No, obviamente hay momentos buenos, hay momentos malos como jugadores, pero al final de cuentas yo creo que ayudó mucho el carácter que se me forjó en mi adolescencia, te digo, en el andar de que pues muchas veces tuve que pues dejar a mi familia, dejar muchas cosas para lograr mi sueño. Entonces, digo, no, nunca me pasó por la cabeza, nunca como desistir en ese sueño, en ese intento. Digo que afortunadamente también se acompañó de que se me dio. Quizás si lo hubiera intentado y no se me daba, a lo mejor quizás si hubiera dicho, no, sabes qué, mejor me voy a estudiar o mejor me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Comentaba desde el principio que empezó, bueno, que estudió en la FMF acerca de los director técnico. ¿Qué fue lo que hizo, ya sea como jugador aún, que empezar a ver más que un juego, una técnica? Pues sí, bueno, yo ya culminé mi carrera de entrenador profesional, bueno, desde el 2019, en el 2021 la terminé. Es algo que cuando yo ya jugaba profesionalmente, yo ya pensaba cuando me retiraba, Uh-huh. bueno, más bien cuando llegara mi retiro, poderme dedicar a la formación de jugadores y a la dirección técnica. Entonces, fue algo que siempre tuve como muy claro, por eso también fue el después de haber terminado mi carrera como futbolista, el prepararme ahora como técnico, porque siento que ahora quiero compartir lo poco, lo mucho que me tocó vivir como experiencia y lo poco, mucho que también aprendí en mi carrera como director técnico, ¿no? Muy bien. Si hoy entrara usted al vestidor de León, del actual equipo de León, ¿qué le diría, qué les diría, qué les aconsejaría acerca del manejo del juego, de la mentalidad que deben de tener después de cada pérdida o cada juego ganado? Pues digo, más que decirles qué hacer, más bien me gustaría compartirles que disfruten cada momento, ¿no? Porque cuando llega ese retiro es difícil, ¿no? Que al final de cuentas